Buenos días a todos. A continuación yo realizaré una exposición para mejorar o favorecer lo que es la utilización adecuada de los equipos de trabajo. Es decir, el objetivo de esta presentación es establecer una serie de pautas a la hora de utilizar las máquinas, los equipos de trabajo y con ello obtener el aprendizaje necesario para disminuir los accidentes y las enfermedades profesionales. Bien es sabido que en estos últimos años, o ya lleva muchos años, produciéndose una mecanización muy elevada en el sector agrario, que de alguna manera ha traído beneficios en cuanto a productividad, rendimiento, eficiencia de las plantaciones. Pero no menos verdad es que ha dado lugar a unos nuevos riesgos, nuevos peligros que han afectado a la accidentalidad y a las personas, en concreto a los trabajadores de las explotaciones. Esto ha dado lugar a que incluso en más de un 15% los accidentes que se producen en el sector son con consecuencias o a consecuencia de los equipos de trabajo, de las máquinas, de los tractores y máquinas similares. Especialmente interés tienen los accidentes que se producen con el tractor, que en la gran mayoría de las ocasiones son mortales. Y que del total de los accidentes con tractores por vuelco, pues solo se contabilizan como accidentes laborales en torno a un 20%, puesto que el resto son producidos por trabajadores que, habiéndose dedicado y dedicándose todavía después de la jubilación al campo, han tenido un accidente con el mismo. No se contabiliza como accidente al respecto. Entonces, no menos real es el hecho de la temporalidad y del trabajo individual que ha dado lugar a veces la realización y utilización de las máquinas y de los equipos de trabajo, y que muchas veces las causas de los accidentes son los propios factores humanos, como consecuencia de no tener en cuenta las normas de prevención, no tener en cuenta las instrucciones de trabajo, los manuales de instrucciones. También hay que tener en cuenta que es un sector que no tiene una normativa específica, como puedan tener otros sectores, como el sector de la construcción, que tienen unas disposiciones mínimas establecidas a través del Real Decreto 1627 del 97, pero sí también hay que tener en cuenta que le es de aplicación lo que es la normativa de la Unión Europea, es así la Directiva 89391/CE, que se aprobó y se trasladó en España a través de la Ley 31 del 95. Por tanto, le es de aplicación todas aquellas normativas que antes se han desarrollado en base a la ley de prevención y complementan esta normativa. En concreto, en relación a la utilización de los equipos de trabajo, hablaríamos de la Directiva 89655/CE, que se aprobó a través del Real Decreto 1215 de 1997. Voy a centrar lo que es la exposición en esta normativa porque al final, sin perjuicio de la marabunta de normativa que existe en todos los sectores y no menos en el sector agrario, directiva de máquinas, de fabricación de tractores, etcétera, y otras muchas que algunas podemos comentar, esta es la que en el ámbito laboral debemos de cumplir para garantizar y cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en base a ella la propia normativa está en cuestión, nos obliga a cumplir las otras normativas. Como bien decimos, es el Real Decreto 57, que el Instituto, en base a ella, elaboró un documento de guía técnica que es muy esclarecedor sobre los aspectos que concretan la normativa en cuestión. El objeto de esa normativa del Real Decreto 1215 se fundamenta en base a lo que es el concepto de equipo de trabajo y de utilización del mismo, que viene definido en el artículo 2 de este Real Decreto. Para entendernos, un equipo de trabajo es un concepto más amplio que el de máquina, pues se incluye en la misma, ya que como tal es una máquina, es toda máquina, aparato, instalación e instrumento que se utiliza en el trabajo. Es un concepto más amplio, estarían incluidos los accesorios de elevación, las cadenas, los cables, las cinchas, serían considerados también un equipo de trabajo. En cuanto a la utilización de equipo de trabajo, pues utilizarlo es un concepto también amplio, es cualquier tarea que requerida de equipo de trabajo. Es el mantenimiento, la conservación, la puesta en marcha, la limpieza, tareas de mantenimiento. Zona peligrosa sería la zona interior del equipo de trabajo o del entorno del mismo, que en el caso de que un trabajador esté en esa zona, pues puede producir un riesgo y un accidente al trabajador. Trabajador expuesto sería ese operario, ese trabajador que está utilizando ese equipo de trabajo o que está en el entorno, no quiere decirse solo que sea el operador que manipula ese equipo de trabajo. Un trabajador que está en un entorno o en el entorno de un tractor con una cortadora de leña sería un trabajador expuesto porque está expuesto a las proyecciones del mismo, por ejemplo. El operador del equipo es el operador el que lo utiliza, el encargado de utilizar el equipo de trabajo.
Importante es el artículo 3 de este Real Decreto sobre obligaciones del empresario, en el cual la ley nos insta a que el empresario debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que que se utilicen equipos de trabajo debidamente adecuados a la tarea a realizar. En concreto, además, convenientemente adaptados a la misma y con un objetivo final, y es garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Qué ocurre? Que si no podemos garantizar esta seguridad y salud a los trabajadores a través de los equipos de trabajo que le portamos, de las máquinas, debemos adoptar medidas para reducir esos riesgos. Pero en todo caso, todo equipo de trabajo tiene que cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que le sean de aplicación, es decir, no estamos hablando del 1215, pero pueden ser de aplicación otras reales decretos, como el de aplicación de productos fitosanitarios o directivas de máquinas o de fabricación de máquinas, y hay que cumplirlos. Y el anexo 1.1 del presente Real Decreto. Este Real Decreto se conforma en torno a dos anexos principales, el 1 y el 2. El 1 nos establece pautas concretas técnicas de condiciones materiales de los equipos de trabajo, y el 2 sobre formas de utilizar los equipos de trabajo, que son básicas principales a tener en cuenta y conocer para saber si lo estamos haciendo bien, y cuando evaluamos los riesgos de los equipos de trabajo. Un segundo aspecto importante en el que está obligado el empresario es el de la elección de los equipos, para lo cual deberemos de tener en cuenta las condiciones y las características de ese trabajo que vamos a realizar, el lugar de trabajo donde lo vamos a realizar, el puesto, los condicionantes durante la utilización, incluso las adaptaciones que pudiera requerir el trabajo en el caso de que contratásemos a personal discapacitado. A la hora de aplicar las disposiciones mínimas que recoge este Real Decreto en los anexos 1 y 2 que he comentado, hay que tener en cuenta también los principios ergonómicos, es decir, si vamos a modificar un puesto de trabajo o el asiento del conductor del tractor, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que sea ergonómico. La cuarta de las obligaciones hace referencia a la utilización del equipo, por el cual de alguna manera nos obliga a que hay que cumplir con el anexo 2 que hemos comentado, que se centra en lo que son medidas de utilización, particularmente o con un carácter general el 2.1 que habla de las medidas generales. Y además es importante este apartado porque viene a decir que en el caso de que la utilización de esos equipos de trabajo requiera de unas condiciones determinadas del mismo para su uso, pues el empresario debe designar a los trabajadores, es decir, no puede cualquiera coger una máquina, tiene que estar debidamente designado por el empresario para utilizar la máquina. El quinto apartado sobre las obligaciones va sobre el mantenimiento. Hay que garantizar por parte del empresario que se lleve a cabo un mantenimiento adecuado de las máquinas, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante y lo dicho anteriormente en el apartado 1, es decir, que cumplan todo el marco normativo legal que les incumbe, así como los condicionantes de condiciones materiales recogidos en el anexo 1. Ahí en esa indicación que hablo de MI me refiero al manual de instrucciones. Lo que quiero dar aquí a entender es la importancia que tiene el manual de instrucciones para una correcta manipulación y utilización en su conjunto general, en su concepción general de equipo de trabajo en toda actividad donde se utilicen máquinas. Y es que son continuas las referencias que de forma directa concreta o de forma más indirecta el Real Decreto nos hace entrever la importancia del mismo. Pues bien, en el anexo 2.1 cuando habla de las instalación, disposición de utilización, montaje, desmontaje, comprobaciones, ahí habla de la necesidad del manual de tener en cuenta las instrucciones del fabricante. También en el artículo 5.2 cuando hablamos de la formación, básico y fundamental poder formar a los trabajadores, pero teniendo el manual de instrucciones, si no difícilmente podremos formar sobre máquinas específicas del sector agrario. En concreto, el manual de instrucciones hay que tenerlo sí o sí, y si no se tiene, hay que elaborarlo. Lo digo porque lo normal es encontrarnos que no se tiene o no se tiene en cuenta y menos se elabora. Por tanto, es difícil luego, en base a esa información, poder formar a los trabajadores, porque cada máquina tiene sus particularidades y peculiaridades de sistemas de protección. Una ayuda es el apéndice de la guía técnica del Real Decreto 1215 del 97, donde establece un índice que tiene que tener todo un manual de fabricado máquinas conforme al marcado de ellos, puede seguir de referencia al respecto. En cuanto... Bueno, a continuación os expongo un poco, como ha comentado a primera hora la directora general, se aprobó en diciembre un documento que hemos elaborado en el grupo de trabajo del sector agrario
en la Comisión Nacional, donde se contestan a determinadas preguntas recurrentes que sin tener un carácter de vinculación intentan facilitar la interpretación y qué hacer, en este caso en el sector agrario. A estas preguntas contestan situaciones de formación, de vigilancia de la salud y concretamente sobre máquinas y formación también. En este caso, una de las preguntas interesantes es que si deben estar los manuales de las máquinas disponibles siempre en el centro de trabajo. La respuesta es afirmativamente que sí. Lógicamente tienen que existir los manuales primero para poder estar en el centro de trabajo. Y tienen que estar en el centro de trabajo porque, como dice el artículo 5.2, los trabajadores tienen que tener acceso a la información del fabricante para poder saber cómo funcionar, cómo utilizar ese equipo de trabajo, cómo hacer frente a un atasco o una reparación al respecto, sin perjuicio de que se le haya informado previamente al inicio de sus tareas. En cuanto al artículo 4 que trata las comprobaciones, también es importante, puesto que todo equipo de trabajo que pueda suponer un riesgo, la forma buena o no de haberse instalado tiene que ser comprobado inicialmente o en su primera puesta en marcha, así como cuando se cambie de ubicación. Luego, periódicamente, pues esto ya cuando la situación sea susceptible de poder afectar a los trabajadores, que genere riesgos, o con ocasión de que se haya producido un accidente de trabajo o ya haya afectado a algún trabajador, así como cuando una empresa a lo largo del tiempo ha dejado de utilizar un equipo y quiere volver a utilizarlo. En todo caso, todas las comprobaciones tienen varios puntos en común. Entre ellos es que tienen que realizarse por personal competente. Además, deben de documentarse y estar esta documentación accesible y disponible para las autoridades laborales al respecto. Es decir, si nos viene una inspección de trabajo, deberemos de poder probar que hemos realizado las comprobaciones y revisiones de esos equipos pertinentes, si no será susceptible de ser sancionada la empresa. Y finalmente deberán de cumplir estas comprobaciones la normativa específica en el caso que exista. Como ejemplos, pues tenemos normativa específica, dos ejemplos, la que establece las obligaciones de realizar las inspecciones periódicas en las ITVs de tractores, así como de remolques. Pues ahí el Real Decreto 711 de 2006 modificó los reales decretos que trataban las cuestiones de ITV y establecían estas periodicidades de hasta 8 años exento de revisión, de 8 a 16 cada 2 años y de más de 16 anualmente. Importante también el Real Decreto 1702 de 2011 porque especifica las inspecciones periódicas para los equipos aplicadores de productos fitosanitarios, los atomizadores, etcétera, y toda la gama de aplicación de fitosanitarios. El artículo 5, muy interesante, de formación e información, y que complementaría parte de lo comentado por mi compañero Javier Letellerie, es básico, puesto que deja claro que el empresario debe de adoptar medidas para que todos los trabajadores y los representantes de los trabajadores sean conocedores, reciban una formación e información sobre los riesgos de la utilización de los equipos, además de las medidas de prevención, las medidas de protección frente a esos equipos. En todo caso, la información que se deberá de dar, preferiblemente por escrito, y deberá contener, lógicamente, la forma correcta de utilización de los equipos, así como incluso aquellas formas incorrectas, es decir, formar de cómo no hay que trabajar con un equipo de trabajo, y cualquier información complementaria, es decir, toda esa experiencia que hemos podido obtener de otros accidentes o de manuales que hemos conseguido. Además, es en este punto donde la ley nos obliga a que la información del fabricante tiene que ser accesible en todo momento para los trabajadores. No menos importante es el punto 3 que indicó ahí sobre el entorno, y es que la formación o la información hay que dársela también a aquellos trabajadores que no van a utilizar un equipo, pero que por estar en el entorno de afección de los riesgos, de zona peligrosa, como hemos denominado anteriormente, pueden dar lugar a accidentes. Es decir, tiene que conocer un trabajador que no puede aproximarse a una zona sin apero cuando está trabajando, porque le han explicado que tiene los riesgos de proyecciones o de lo que sea, o de tratamiento. Y luego, muy importante, el punto 4 sobre formación específica, porque también aquí es donde nos concreta, redundando en la materia, la necesidad de formación específica para aquellos trabajadores que realicen una utilización del equipo de trabajo, así como comprobaciones. Como pregunta frecuente en el documento que se aprobó en la Comisión Nacional en diciembre, una de ellas es que si las instrucciones, la información sobre la maquinaria, el método de trabajo, hay que suministrarlo por escrito. Como he comentado ya hace un momento, el artículo 5.2
nos indica que preferiblemente por escrito. Esta cuestión está referenciada en reales decretos en equipos de protección individual. También la utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual tiene que facilitarse por escrito a los trabajadores en la materia. Es imprescindible pues, que las instrucciones verbales son complejas luego de comprobar como decía el 5.2 te viene a decir también que cuando hay una gran cantidad de información pues es importante hacer resúmenes mediante folletos y demás para facilitar la interpretación por parte de los trabajadores. En cuanto a si la formación debe tener que debe tener la persona que maneja el tractor y la encargada del mantenimiento, cuál de ellas es, bueno, como tal no existe una formación reglada para conductor de tractor, simplemente viene a decir la contestación a esta pregunta que se exige el carnet de conducir tipo B. No obstante, al final hay que irse al artículo 19, donde te explican o te viene a obligar al empresario la necesidad de dar una formación teórica y práctica suficiente y adecuada, para lo cual tenemos una modalidad organizativa de la actividad preventiva conforme establece el artículo 10 de la Ley de Prevención, que normalmente suele ser Servicio de Prevención Ajeno, que él es el que de alguna manera tendrá los recursos humanos y técnicos competentes para dar una formación sobre riesgos, medidas preventivas y sobre la materia. En cualquier caso debería dar una formación con el manual de instrucciones, etc. Con la motosierra ocurre lo mismo. Sí que existen ciclos o certificados de profesionalidad en los cuales hay unidades de competencia que te dan formación teórica y práctica sobre la utilización de la motosierra, pero tampoco quiere decirse que sea una formación reglada. Pues bueno, el que haga ese certificado de profesionalidad pues, podrá justificar mediante ese título que tiene esta formación. Pero al final estamos un poco en lo mismo, cumplir el artículo 19 a través de la formación teórica y práctica suficiente y adecuada que nos dé el servicio de prevención, para lo cual hemos tenido que tener en cuenta los manuales de instrucciones específicos de esa máquina concreta. En este caso es importante destacar cuando hablamos de esa máquina concreta, y es que motosierras hay muchas, entonces nos tienen que formar específicamente de la que tiene ese nombre y apellidos. Nombre y apellidos es marcado, modelo, número de identificación, porque hay máquinas de motosierras o otro tipo de máquinas que, pues, aunque sean de la misma tipología, cambian pequeñas peculiaridades que en materia de seguridad y salud hay que tener. Luego, centrándonos más fuera de los artículos, como bien hemos dicho, pues tenemos dos anexos. El anexo 1 concretamente sobre condiciones materiales de los equipos de trabajo se conforma en torno a dos apartados, el 1 y 2. El 1 establece condicionantes generales que hay que tener en cuenta en toda máquina o equipo de trabajo que se utilice en el mismo, y el 2 añade medidas en determinados equipos de trabajo. El primero de ellos sobre equipos de trabajo móviles, que son motores no, y el segundo de ellos para equipos de trabajo y para elevación de cargas. Entrando de lleno en el apartado primero sobre condiciones generales, una de ellas principal es el órgano de accionamiento, que tienen que ser claramente identificables, deben estar debidamente señalizados, tienen que no poder ponerse de forma involuntaria en contacto. Ahí tenemos unos ejemplos de pulsadores encastrados o pedales protegidos, evitando que si cae una pieza se pudiera poner en marcha el equipo. También para la clara señalización existen pictogramas de marcha paro, como los que muestro ahí. También condicionantes en cuanto a que tienen que estar ubicados en zonas distantes de las zonas peligrosas de riesgo, que la posición donde se ubica el trabajador y deba manejar estos órganos de accionamiento permita el control del entorno, control del entorno donde observen los trabajadores. Y de no ser así, que podamos tener que accionar puestas en marcha y no conozcamos, no tengamos visibilidad del entorno donde pueda haber compañeros trabajando, debemos tener sistemas de alarma a nivel sonoro o visual. Un piso de marcha atrás de las carretillas elevaderas sería un ejemplo, o el rotativo luminoso para dejarnos ver. También sobre las señalizaciones claramente visibles estarían la identificación por colores de los órganos de accionamiento. Con carácter general, el de marcha sería de color blanco para las máquinas nuevas, y bien es verdad que en las antiguas nos lo podemos encontrar de color verde, de parada sería de color negro, pudiéndonoslo encontrar rojo en máquinas antiguas. Si bien es verdad que hay un criterio, como indica ahí,
que si en una máquina se ha elegido un color para una función, todos los pulsadores que tengan esa función deben tener ese mismo color para que no dé lugar a confusiones y malentendidos al respecto. Importante, en algunas máquinas puede tener que existir una parada de emergencia cuando así lo requiera, bueno, de la necesidad de actuar en situaciones con riesgo, y paradas de emergencia que estarán ubicadas en esa zona próxima donde existe el riesgo o el peligro para el trabajador. Otro de los apartados, el punto 4 del apartado 1 del anexo 1, sería lo referente a caída de objetos o proyecciones. Aquí referente a caída de objetos, bueno, podemos citar lo que sería tener en cuenta evitar que se caigan los objetos de los equipos de trabajo. Pues, por ejemplo, la nueva normativa de carga y estiva sería interesante conocerla para garantizar que no se nos caiga la carga y le puede afectar a los trabajadores que puedan utilizar un equipo de trabajo o los que trabajan en la zona peligrosa, en el entorno. O, por ejemplo, esta cortadora de hierba, que es la de color azul, o la machacadora de leña de color rojo, ¿no? Pues no dejan de tener unas protecciones. Si bien es verdad, estas protecciones, bueno, cuando hablamos de protecciones, las protecciones están limitadas, porque claro, no puedes proteger toda una máquina, tiene que hacer su función. Van complementadas con señalización de advertencia. Si observan en la máquina colorada, hay un trocito ahí que se ve más amarillo, más grande, que es una identificación que los trabajadores no pueden estar a una distancia inferior a 50 metros por el problema de las proyecciones. Y por el punto de que existen protecciones en el equipo de trabajo, pues lógicamente a ese trabajador que no trabaja con esta máquina debería conocer que no se puede aproximar, aunque sea decirle nada al tractorista que va adelante, porque puede tener un riesgo por proyecciones. Otra de las cuestiones, bueno, pues hay que tener en cuenta las emisiones de gases, vapores, líquidos o polvos a través de dispositivos de captación y extracción, normalmente siempre centrados en el foco de emisión. Con respecto a la exposición a este tipo de agentes, es importante interesante una pregunta que se nos hizo sobre si son válidos los filtros de papel con que van equipados los sistemas de climatización de los tractores. A lo cual la contestación, bueno, pues los filtros existentes en las cabinas tractoras, bueno, los de papel como tal no sirven para la exposición a este tipo de contaminante. Podemos encontrarnos los filtros de carbón activo que podrían servir. En cualquier caso, para eso tendríamos que garantizar que la cabina fuera estanca. Solo garantizando que la cabina fuera estanca y que contuviese filtros adecuados en la materia, lo cual comentaremos a continuación, pues podríamos decir supuestamente que no se puede utilizar o no es necesario utilizar el EPI dentro de la cabina. ¿Cuál es la realidad? Y al final, cuando realizamos una aplicación con un aparato fitosanitario, pues estamos en contacto en un ambiente perjudicial, hablando de materia de higiene en el trabajo, y por tanto pues hay que llevarlo, porque la puerta se va a abrir, se va a cerrar, es muy difícil hablar de estanquidad, la puedes comprar estanca, pero con golpes y demás que se convierta en que no es estanca. Entonces, al final las cabinas hay que tenerlas en cuenta en este sentido como una protección complementaria, que de todas formas estarás expuesto en menor cantidad cuanto más estanca sea y si lleva filtros al respecto. Pregunta al respecto sobre este tema si existe normativa específica en cuanto a la regulación de estos aspectos. Y existe una norma, como indico ahí, que en dos partes tratan en la primera de ellos sobre la clasificación de cabinas de cara a la estanquidad o sobre lo que protege. Hace una clasificación en 4 categorías, siendo la categoría cuarta la de más estanquidad y favorecedora a la hora de estar expuesto a los aerosoles, y luego la segunda sobre los filtros, para que si alguien lo quiere tener en cuenta de cara a adecuar o a comprar un tractor con unas características determinadas. Aspecto importante es que hay que garantizar siempre una estabilidad de los equipos de trabajo mediante medios fijos u otros elementos de igual resultado, y que cuando se trabaje sobre los equipos de trabajo se tiene que disponer a los trabajadores de medios de acceso y permanencia adecuados. Por ejemplo, vemos ahí una escalera de acceso a una máquina en cuestión. Prohibido subir por la parte de detrás del tractor, puesto que no es un medio de acceso establecido al respecto. Tendrá la zona de la puerta con sus escalones para acceder a la puerta. Cuando exista en estas máquinas un riesgo de caída de más de 2 metros, en los equipos de trabajo, lógicamente aquí no entrarían las escaleras manuales, habría que colocar deben disponer estas máquinas y estos equipos de trabajo de barandillas ubicadas a una altura de 90 centímetros, así como un listón intermedio de la pie para evitar los riesgos de deslizamiento por la parte inferior y de volatilidad de objetos.
y también llevar advertencias de riesgo que no dejarían de ser complementarias. Nunca una advertencia de riesgo suple la medida de protección de barandilla, como es el caso. En cuanto a las escaleras de mano, este apartado nos hace una indicación sobre que deben de ser lógicamente estables y los apoyos adecuados para garantizar la no caída de los trabajadores. Más indicaciones al respecto hace el anexo 2 sobre utilización. Como ejemplo pondré un accidente que, bueno, en primer lugar sí, bueno, luego os comentaré un accidente, pero hay una pregunta también si las escaleras simples se pueden utilizar en actividades de recolección con los reales, manzanos, bueno, arbóreos, cultivos arbóreos. En este caso las escaleras simples no, porque lógicamente el apoyo no sería el adecuado. Las ramas no te aseguran que se puedan romper, como es el caso que luego veremos, y por tanto no cumplirían esta legislación, que al final es la legislación que hay que cumplir. Es que es en la que nos fundamentamos cuando realizamos una investigación de accidentes, por tanto hay que tenerlo muy en cuenta. En estos casos hace referencia a que es más interesante lo que son las escaleras de 3 puntos de apoyo, las de tijera, que al igualmente en el anterior punto vienen a establecer que tienen también que tener sistemas que eviten la apertura del mismo. Bueno, un ejemplo de un accidente que podría haberse evitado colocando ese tipo de escaleras, las de tipo tijera, sería este, en el cual el trabajador está haciendo una recolección de olivas y se le volvió la escalera, metió el pie entre los peldaños y bueno, tuvo un accidente grave al respecto. Se podría haber evitado si en vez de una escalera simple apoyada en el árbol, se hubiera utilizado una escalera de este tipo que muestro ahí, sin perjuicio de que esta escalera tiene sus riesgos también. Por eso aquí entra muy en importancia lo de la formación teórica y práctica a través de una observación por parte del empresario para garantizar que el trabajador en la recolección no pierda el equilibrio al estirarse a la derecha o a la izquierda. Importante los fallos por estallido o los riesgos por estallido o rotura de los elementos. Tal cual las máquinas tenemos que comprobar que disponen de resguardos. Como he dicho ya anteriormente y diré a lo largo de la exposición, los resguardos están limitados porque tienen que permitir realizar el trabajo. Tenemos aquí un ejemplo de una desbrozadora que tiene un resguardo. Ven ustedes el punto 13, no, el 14 cabezal, el 12 que pone protector. Lógicamente no protege al 100%, tiene que darle capacidad de corte. Se complementaría además con equipos de protección individual. Me centro en esta máquina en concreto porque sí que se prohibió uno de sus elementos de corte, porque hace unos años ocurrieron varios accidentes, en concreto un accidente mortal, utilizar lo que son, como ponen ahí, un dispositivo de corte de tipo mallal. Existen, en la punta de corte existen distintos tipos de corte, ¿no? Entonces, el tipo mallal en un momento determinado fue muy bueno porque era muy rentable, realizaba cortes en situaciones más problemáticas, pero hubo numerosos accidentes, en concreto uno por rotura de un eslabón que le dio a un trabajador y falleció. Se inició el procedimiento de cláusula de salvaguarda por el país en concreto y al final se anuló la posibilidad de este tipo de dispositivos en las desbrozadoras. Esto es un ejemplo de procesos en los cuales se activa la cláusula de salvaguarda establecida en la Directiva de Máquinas, donde el Real Decreto 1644 del 2008, por el que se aprueba la Directiva de Máquinas. De ahí, por lo que hemos comentado antes de zona peligrosa, que estén los trabajadores en el entorno, que tiene tanto peligro más que a veces el que la manipula. En relación a los riesgos de atrapamiento, pues, o contactos mecánicos con elementos móviles, también pues, hay que establecer el colocar dispositivos de protección o resguardos, que tienen que ser sólidos y estables, que no sean fácilmente anulables, que estén a una distancia adecuada de la zona peligrosa, es decir, que no pongamos una protección y luego nos quepa el brazo y podamos acceder a las zonas de atrapamiento, a los riesgos donde existen cadenas y demás. También tiene que permitir la realización del mantenimiento si tenemos que acceder a zonas determinadas, es decir, pues, utilizando dispositivos de enclavamiento que pare la máquina en el caso de que abramos la misma, y que no generen más riesgos que los que intenta proteger, que alguna vez hemos visto en alguna investigación o análisis de empresa. Interesante conocer el apéndice J de la guía técnica que hemos comentado, elaborada por el Instituto, que se la pueden descargar de su página en cuestión, donde ayuda de alguna manera a tomar criterios o decisiones sobre la selección de qué tipo de resguardo es oportuno en cada tipo de riesgo de atrapamiento. Aquí tienen algunos ejemplos concretos de resguardos
Por ejemplo, hay resguardo fijo con protección local, resguardos permanentes, el de J3B, y luego el de enclavamiento, que nos permitiría acceder a zonas de tener que mantener alguna máquina o atascos, que va a garantizar que se pare la máquina y que tengamos que rearmar en el mismo momento que cerremos el dispositivo de protección o resguardo. Como ejemplo ponemos aquí un accidente que ocurrió. Como ven, en su primer día de trabajo el trabajador perdió el equilibrio y cayó sobre el pienso, en la zona donde un elevador, bueno, es un sinfín que ayuda a elevar el grano. Entendemos que eso estaba, como el grano ahí, que no se veía la zona de atrapamiento, el trabajador pisó y, como hemos dicho, era accesible. Vamos a suponer que el empresario puso esas barras ahí pensando que eso es una protección, por poner algo, ¿no? Pero debería de haber sido más completa, que evite la posibilidad de meter el pie o los dedos. Entonces, lógicamente, se atrapó el pie con las consecuentes consecuencias, valga la redundancia. Otro típico es el del carro, donde lógicamente podemos observar cómo está libre de protección alguna, se le enganchó la ropa al trabajador y tuvo un accidente mortal al respecto. De ahí la importancia de los equipos de protección de los resguardos en sí. En cuanto a la iluminación, pues, se deben de garantizar las medidas para que los trabajadores en esa zona de trabajo, lugares de trabajo, tengan la luz suficiente. Pues los tractores tienen luces de trabajo complementarias a las reglamentariamente establecidas, ya simplemente por circular, con unas características determinadas de color blanco al respecto. La señalización y advertencias también. Todo tipo de trabajo debe disponer de esas advertencias de riesgos, como hemos comentado anteriormente, sin perjuicio de que dispongan de protecciones. Tienen que ser advertencia de riesgo de atrapamiento, advertencia de riesgo de caída de altura, y en concreto también últimamente, o a lo largo de estos últimos años, ha aumentado esta advertencia o señalización en sistemas de alerta dentro de, pues, por ejemplo, de los tractores, que te dan indicaciones de situaciones normales o anomalías o de peligro, y con las características de estos colores. Los botones suelen tener estas características: verde para condición normal o fin de alarma, el amarillo para anomalía, el rojo para hacer indicación de peligro, en situaciones que controlamos presiones, velocidades, por ejemplo, temperaturas. Estos son medidas de información. Este tipo de medidas de señalización y advertencia en ningún caso deben de sustituir lo que son las medidas técnicas de protección, ni organizativas, son complementarias. Frente a ruido y vibraciones, lógicamente, pues normalmente las máquinas nuevas que compremos van a tener en cuenta la legislación en la materia, y los propios fabricantes van a emitir o fabricar máquinas no tan ruidosas. El problema lo vamos a tener más con las viejas. En cualquier caso, debemos tener estos dos reales decretos, donde existe un proceso de análisis de las mismas, evaluación de riesgos, y de ello se deduce una actuación en materia de medidas en función de los resultados. Como ejemplo, pues bueno, también los asientos tienen que dotarse de asientos con suspensión mecánica o neumática para que no se produzcan afecciones o enfermedades profesionales como por sobreesfuerzos, como hernias discales y otras cuestiones. Sobre las herramientas manuales, bueno, pues aquí el anexo 1 y el anexo 2 vienen a indicar una serie de pautas y una serie de características que tienen que ser resistentes, firmes en uniones, dimensiones adecuadas a las tareas, sin bordes agudos, sin superficies resbaladizas, aislantes en caso necesario, pues cuando estemos frente al riesgo eléctrico. Y luego el transporte no debe generar riesgo. Cuando estemos trabajando con distintas herramientas, llevar soportes, adecuados soportes para llevarlas en el transporte de máxima utilización. El segundo de los apartados del anexo 1 trata en su primer apartado sobre equipos de trabajo móviles, que, como bien indica, es aquel que realiza una función mientras se desplaza. Y se desplazan sobre ruedas, grillos, patines. Puede ser automotor o no, empujado, remolcado, controlado a distancia, y puede incorporar equipos intercambiables como para modificar su función. Como ejemplos, pues lógicamente equipo de trabajo móvil, pues tenemos las cosechadoras, los tractores, plataformas elevadoras de móviles de personal, y como ejemplos de equipos intercambiables, la pala acoplada a un tractor y un arador. Estos equipos intercambiables, como tienen como función, no son considerados equipos de trabajo móviles, son considerados parte del equipo de trabajo, teniendo en cuenta que puede generar riesgos a los trabajadores. Lo único que hacen es dar una nueva función a ese equipo de trabajo o complementarla al respecto.
En cuanto a los riesgos en este tipo de equipos, uno de los importantes es el del desplazamiento, el riesgo que sufre el operador que está utilizando ese equipo de trabajo durante el mismo, para lo cual existen una serie de medidas que hay que tener en cuenta. Es decir, los equipos tienen que ser adecuados para transportar personas. Como podemos ver ahí, no sería adecuado transportar personas ahí. O, por ejemplo, en el propio tractor, en la cabina del tractor, no es oportuno llevar a trabajadores acompañantes si no hay asiento para acompañantes. Es decir, si solo hay un asiento para el operador. También asientos adecuados según el tipo de trabajo, asientos adecuados, lógicamente, con cabina, el tractor, por poner un ejemplo, y luego con asiento con cinturón de seguridad. Cabinas, puestos de operación y plataformas de trabajo protegidas, cabinas que te protejan frente a los riesgos, condiciones climatológicas adversas o situaciones gases, vapores, como aerosoles que hemos comentado anteriormente, frente a la exposición a productos higiénicos, fitosanitarios. El cuarto punto, cuando habla de lo diseñado para llevar personas, es porque al final existen medios como es el remolque, que se utiliza para llevar personas sin que haya sido fabricado para esa finalidad. Entonces, pues no deben de estar ahí esos trabajadores. Sí que podría llegar a hacerse a través de una correcta evaluación de riesgos y adoptando medidas técnicas en el mismo, que pudieran ir pues, asientos, asideros, medios de acceso y permanencia que hemos comentado anteriormente. Pero bueno, al final estaríamos cambiando la funcionalidad del remolque. El remolque es para lo que es, no para llevar trabajadores. Las FOB son medios o estructuras de protección para evitar la caída de objetos. Pues una cabina puede hacer función de FOBs para evitar la caída de objetos, sin perjuicio de que puede hacer función de ROPs para evitar el vuelo. La diferencia es que luego las pruebas que se hacen de resistencia son distintas para una cosa que para otra. Sistemas de retención, como bien conocidos son los cinturones de seguridad en las cabinas, en los asientos, aunque en las cabinas pues también sistemas que eviten la salida de la cabina, como si fueran sistemas de puertas. Limitación de la velocidad, hay que analizar en qué situaciones hay que concretar que hay que ir a menos velocidad en centros de trabajo específicos, por la estrechez de los caminos, pues eso debería estar tenido en cuenta. Y resguardos y barreras frente al riesgo de atrapamiento de la propia máquina. En cuanto al asiento de acompañamiento, existen distintas preguntas que se realizan en ese documento, como si están permitidos en los tractores. Bueno, en principio están permitidos, pero en los que están homologados y llevan los asientos como tales. Podemos comprarnos un tractor que lleva asiento de acompañante, pues está permitido, pues estará homologado ese tractor con los asientos, el del operador y el del acompañante. Si no, pues no está permitido. No puede un trabajador, no está ese trabajador ahí, o no podemos poner un asiento de cualquier manera, porque para poner un asiento requeriría de una homologación al respecto, pasar por la ITV no corresponde. Y lo de sí, en este sentido, otro de las deficiencias serían los riesgos producidos por los elementos de transmisión. Pero bueno, aquí está más centrado, cuando habla el Real Decreto en su anexo, sobre el garantizar el correcto mantenimiento del elemento de transmisión del carro. No depositarlo o apoyarlo en el suelo, sino sobre elementos que garanticen un apoyo adecuado, para que no se estropee y luego pueda producir atascos. Normalmente ahí, pues, he puesto de ejemplo, pues el cardan correctamente protegido, con sus protecciones para evitar los riesgos de atrapamiento, como hemos visto anteriormente. Y una horquilla que serviría de apoyo adecuado en este caso. En cuanto a la inclinación o el vuelco, pues este sea el riesgo por excelencia, especialmente en los tractores. El propio Real Decreto hace hincapié o diferencia entre inclinación o vuelco, que les explico que al final la inclinación lo que quiere decir es que no sobrepase un cuarto de vuelta, es decir, 90 grados, y el vuelco es que lo sobrepasa, es más de un cuarto de vuelta, sobrepasa y puede ir hasta 180 grados o más, varias vueltas. Esto, al final establece unas pautas en la propia legislación donde establece medidas y te dice, si se garantiza que no supera el cuarto de vuelta, se necesita una estructura de protección, como pudiera ser aquí el ejemplo que tenemos de esos dos tractores azul y verde, que tiene bastidor de 2 postes trasero o delantero. En el caso de que no se garantice ese cuarto de vuelta y se produzca un vuelco como tal, ya necesitaríamos de sistemas que garanticen un hueco y que proteja al trabajador. Ya nos iríamos al bastidor de 4 postes o a la cabina.
y además requeriría de sistemas de retención, lógicamente, para garantizar y mantener al trabajador en el interior. Especialmente el bastidor de 4 postes, porque si no tenemos cinturón el trabajador podría salir despedido y podría ser atrapado con el tractor. No así con el de cabina, sin perjuicio de que es imprescindible, consideramos imprescindible que lleve el cinturón de seguridad. No sería obligatorio, o habla de que si se garantiza una estabilidad total del equipo de trabajo de la máquina, no es obligatorio estos sistemas. Con equipos de trabajo como el tractor es muy difícil garantizar eso, por no decir imposible, sin perjuicio de que hay que colocar medios de estabilización que ayuden o faciliten o pongan en dificultad la inclinación o el vuelco de los equipos de tractores, como podemos ver ahí contrapesos. Ahí marco también una serie de NTPs que no son de obligado cumplimiento, pero siempre refunden muy bien la normativa y los aspectos técnicos, donde hace indicaciones respecto a la prevención de riesgo de vuelco del tractor, tanto en estabilización como las medidas de protección. Como comentamos también en el informe, sistemas de retención, cinturón de seguridad, imprescindibles en este tipo de equipos. Hay que tener en cuenta que hoy en día existen, según los estudios que venimos realizando en el grupo de trabajo, más de 300.000 tractores sin sistema antivuelco. Que todas las semanas del año existe como mínimo un accidente en España. Por tanto, sí es verdad que estamos hablando de accidentes, aquí incluimos incluso accidentes que no son accidentes laborales, pero al final que parezca un señor de 80 años que durante toda la vida se ha dedicado al sector, pues no es agradable, entonces hay que tomar medidas al respecto. En base a esto es en lo que comentaba la directora general, se ha elaborado y se va a poner en marcha a nivel estatal en cada comunidad autónoma un plan de formación y de información, sensibilización sobre el vuelco del tractor, que a lo largo de este año se pondrá en funcionamiento y se entrará más en detalle en estos aspectos del vuelco del tractor. Con respecto a las preguntas que recoge el documento de preguntas frecuentes, estaría lo de si es obligatorio su uso en el tractor, el cinturón de seguridad. Pues claro que es obligatorio, porque es el único medio que garantiza la seguridad y salud del trabajador. Si no disponemos del cinturón, difícilmente podremos mantener al trabajador en el asiento, que complementado ambas cosas a la vez con la cabina se mantenga el tractor. Si es verdad, cuando no hay que utilizarlo, lo recomendable, si no tenemos cabina o no tenemos estructura, porque entonces casi es peor el remedio que la enfermedad. Si tenemos un tractor sin estructura o tenemos una estructura pero no la tenemos desplegada, pues lo mismo, no vale tener la estructura desplegada, que te pueda proteger. Si tenemos la estructura no desplegada y tenemos el cinturón de seguridad puesto, pues ahí fallecemos en el proceso de vuelco del tractor. Es la excepcionalidad de cuando no sería recomendable. Si bien es verdad que no es legalmente permisible que un empresario ponga a disposición de un trabajador un tipo de trabajo que no sea adecuado con cabina y con cinturón. Y si tiene que levantarlo, habrá debido de informarlo en cómo levantarlo, etc. En cuanto a si es obligatorio el cinturón de seguridad. Colocación de cinturones en tractores antiguos. Disculpe. Colocación de cinturones en tractores antiguos. La ITV, cuando vas a pasarlo, te exige pruebas destructivas. Entonces, ¿para qué se lo vas a poner? Entonces, tienes la opción de ponérselo y quitárselo, pasar la ITV y volvérselo a poner. La Universidad de Navarra está con un tema, está haciendo un tema de colocación de cinturones, tal. Pero quieres decirle ponerse cuando vas a instalar un cinturón de seguridad, pero si cuando vas a pasar la ITV al tractor te van a pedir que hagas una prueba destructiva de cinturón de seguridad, pues igual la pepa. Sí, que no te lo va a pasar, quieres decir. O te lo va a destruir. No, te lo va a destruir, no va a ver. Sí que hagas una prueba destructiva de la instalación de ese cinturón, claro, obviamente. Sí, porque el trámite de ITV no tiene nada con lo que estamos hablando del ámbito laboral. Yo lo que te vengo a decir o lo que les vengo a exponer es que obligadamente hay que tener cinturón de seguridad. ¿Incidencia sobre eso? Bueno, una cosa es la actuación de la parte de industria, sobre la cual no tenemos nosotros competencia, y otra es la nuestra. Yo lo que tengo claro que esos son impedimentos y problemas que nos surgen a las empresas, que bueno, al final saben que tienen que dotar a los trabajadores de medios adecuados. ¿Cuáles son? Con cinturón y con estructura. El hecho de que tenga que hacer alguna trampa con respecto a industria, no sé si lo de ponerlo o quitarlo, bueno, pues si no se les pasa, al final se les va a exigir. Sí, pero si estamos en una situación en la que estamos poniéndole cada vez más trabas a la persona que intenta cumplir,
Sí, pero que no está en mi mano. Ya, Es decir, no, que en el ámbito laboral, es decir, eso concretamente nosotros estamos en reuniones con la parte en cuestión para intentar solucionarlo. Pero es complicado. Entonces, es complicado, ponemos lo que, o hacemos referencia a lo que indica la ley, es complicado porque además, cuidado, en Francia lo han solucionado con un estudio de la Universidad de Navarra. Sí. Y aquí están los problemas que están. Cuidado. O sea, hay una normativa a nivel de Francia en la cual tienen en cuenta un estudio de la Universidad de Navarra para darle validez a través de las ITVs y demás. Y aquí, pues bueno, pues está en un proceso con respecto a los hijos. Eso no quita que tiene usted obligación. ¿Es excusa las pegas que el sistema da? No. Porque si mañana hay un fallecido, al final entramos en el proceso de investigación los técnicos y la inspección, y yo estoy centrando en el Real Decreto 1215 porque es en lo que nos basamos cuando el emite su informe a juicio de la cosa. Entonces, no vas luego a ser eximen de decir, es que yo lo hubiera puesto, pero resulta que me ponían pegas en mi industria. Habría que poner de acuerdo a las distintas ramas de la Las distintas ramas de la administración lo intentan y hacen lo que pueden, pero al final, en su ámbito, cada uno decide. Si fuera por mí, ya estaría. Si fuera por la parte del ámbito laboral, cuando nos reunimos en el grupo de trabajo de la comisión, pues las 4 partes ya estarían. A lo mejor tendríamos que saber otros condicionantes de la otra parte, no lo sé. Se interactúa, se consiguen cosas. En el ámbito de la construcción hemos conseguido modificar cosas del código técnico de la edificación y cosas. Esto es así, este proceso. Yo entiendo que sí, que es complicado. ¿Qué tengo que hacer si el tractor no dispone de él? En principio, pues tendríamos que analizar si tiene sistema de anclaje para poner uno nuevo. Y si tiene, pues poner un anclaje, un cinturón que esté homologado. ¿Qué pasa? Si no tenemos ni en el asiento ni sistema para el anclaje, pues cambiar de asiento. Claro, ahí es donde entramos en el proceso de que para cambiar el asiento o para poner un anclaje en el asiento que no tiene anclajes, interviene la ITV y existe un procedimiento al respecto. Sí, pues hay ciertos problemas a tener en cuenta. De ahí que también hay que tener en cuenta el achacarrado de este tipo de vehículos. Lo que pasa es que esto es muy fácil decirlo, porque al final un tractor no vale 30.000 euros. ¿Me explico? Sí, si el comentario, los vehículos fabricantes de sus autos antiguos sí existen. Tienen un modelo adaptado a su tractor con cinturón, porque sí que se les obliga a tener ese accesorio. Y lo que, desde el punto de vista nuestro de prevención, son equipos usados para garantizar la seguridad de los trabajadores. Y se les exige cinturón de seguridad. La discusión sistemática con la industria por la posibilidad de que la ITV no sea pasada adecuadamente, hablamos de cinturones, hablamos de pórticos en quad y otras instalaciones, porque en función del peso de los quad, los fabricantes ponen o no ponen. Entonces hay una situación curiosa, 12-15, claro y taxativo. Cuando lo saques a pasar la ITV ya no es 12-15, es un vehículo que una persona lo lleva en la ITV. Y no te digo lo que podría ser. ¿De acuerdo? Bueno, también indica el Real Decreto medidas específicas sobre las carretillas elevadoras. En definitiva, tratan de lo mismo. El vuelco que bueno, da varias posibilidades: cabina, estructura que impida el vuelco. Bueno, esto viene a por diferenciar lo de estructura que impide el vuelco con lo de estructura de protección. En caso de vuelco es que el vuelco habla que no supera los 90 grados, y en el tercer caso que sí que lo supera y tiene que garantizar un espacio. Lógicamente, si llevas cinturón de seguridad y no va más de 90 grados, el espacio no es tan importante como si sí que vuelca. Y luego sistemas de retención, lo que hemos comentado anteriormente de los cinturones de seguridad, o esas imágenes, esos son considerados sistemas de retención en carretillas elevadoras. Sin perjuicio de que al final es más oportuno los cinturones, porque cuando hay un vuelco al final también hay una posibilidad de golpes, tenemos a lo mejor cabinas que no están cerradas completamente y bueno, esos son los casos. En cuanto al desplazamiento, aquí hablaríamos de medidas de desplazamiento de maniobras de automóviles más centradas por los errores que puede producirse
por la utilización y también que afecten a trabajadores que están en el entorno. Hay que evitar una puesta en marcha no autorizada, es decir, no podemos dejar el tractor con las llaves puestas y que la pueda coger un operario que no sepa que tiene que estar formado y es valiente y lo coge y quiere empezar. También dispositivos de frenado de parada deben estar debidamente mantenidos para garantizar la seguridad de los trabajadores. Visibilidad es complementar un poco el tener que mantener correctamente los sistemas que nos facilitan la misma. Pues bueno, pues ahí tenemos los limpiadores parabrisas en buen estado de funcionamiento, con sus limpias, cristales limpios, que te permitan ver el entorno para no afectar y atropellar a ningún trabajador. En cuanto a la iluminación, pues imaginemos situaciones de trabajo nocturno, pues focos complementarios a lo que anteriormente hemos dicho. Incendio, ahí tenemos una cosechadora que lleva un extintor de incendio. Es obligatorio llevar medios de protección, especialmente, sobre todo si estamos ubicados en zonas aisladas donde no disponemos de medios cercanos. Si estamos trabajando en una zona donde tuviésemos un medio cercano, no sería necesario, pero normalmente habrá muchos tipos de trabajo que vamos a estar desplazados en el campo y en las explotaciones. Y señalización acústica, que viene a ser pues, señalización sonora o el pito de marcha atrás de las carretillas elevadoras, para garantizar que si no controlamos nosotros al 100% el entorno durante el desplazamiento del mismo, los trabajadores sean conocedores de que se está moviendo el equipo de trabajo. En el segundo de los apartados del punto 2, se establecen medidas adicionales para la elevación de cargas. Es decir, todas las medidas que hemos comentado antes generalmente en el punto 1 eran aplicables a los trabajos, equipos de trabajo móviles, y ahora también para los de elevación de cargas. Y estas son específicas para los de elevación de cargas, que es aquel equipo que realiza operaciones de elevaciones de exceso de cargas, incluidos los elementos para el anclaje, fijación, soporte de dicho equipo. Cuando hablamos de cargas no hablamos de material solo, carga es una persona, la persona también estaría incluida aquí, estarían incluidas también las plataformas elevadoras móviles de personal. E incluye también cualquier accesorio de elevación como las cadenas, cinchas, cables que utilizamos en el proceso de elevación. Bueno, realmente el accesorio de elevación es una cosa y las cables, cadenas y cinchas son otra si atendemos a la directiva de máquinas. Los accesorios de elevación son los sistemas de presión que nos ayudan y que amarran la carga para elevarla. En cuanto a la instalación, tienen que garantizar su estabilidad y solidez, como podemos ver ahí a través de estabilizadores o contrapesos, como antes hemos visto en el tractor. Ahí podemos ver también un par de imágenes donde cambia la presión sobre el suelo en un caso o en otro en función de haber puesto unos estabilizadores más amplios o menores. Hay que tener en cuenta el terreno, el punto de carga, de desplazamiento, las distancias, como indica ahí, las cargas a elevar, las masas, los elementos que intervienen directamente, puntos de apoyo. Hay un ejemplo claro de un punto de apoyo que no se tuvo en cuenta y lógicamente rompió. Si hubiéramos puesto una plataforma que hubiera aumentado la capacidad portante de carga, pues no se hubiera roto la solera. En indicaciones y marcado, como podemos ver ahí, en todo este tipo de equipos de trabajo deben existir indicaciones de la capacidad de soportar la carga o el peso en la ubicación determinada. No es lo mismo un manipulador telescópico en un punto determinado que en otro. También el número de trabajadores accesible o admisible que estén sobre el equipo en cuestión. Accesorios de elevación y marcado. Tienen que tener un marcado. Por ejemplo, tenemos unas uñas de una carretilla elevadora y también los colores típicos que en función del color nos dice la capacidad correspondiente de carga. Esta información está muy complementada en la guía técnica de este Real Decreto en el punto correspondiente, si quieren desarrollar más al respecto. Señalización. Debemos señalizar, en el caso de que utilicemos un equipo de trabajo de elevación de cargas, pues no es para llevar personas, poner que venga dispuesta la prohibición de elevación de personas, para que no ocurran situaciones como la imagen de ese señor subido en la pala. En relación a la caída de cargas hay que garantizar también medios adecuados, ganchos con vestido de seguridad o sistemas autobloqueantes, resistencia de los accesorios de elevación, los cuales llevarán un marcado. Este tipo de equipos
entran a formar parte dentro de lo que es la directiva de máquinas y por tanto deben de llevar un marcado específico en la materia, indicando la resistencia, el material con el que se han realizado, etc. Las máquinas para elevación de personas, pues medidas específicas, es decir, hay que evitar la caída del habitáculo. El habitáculo es aquello donde nos ubicamos, si somos cargados o una persona elevada. En el caso de que sea necesario, si existen y si no, mediante sistemas de sujeción. Evitar la caída fuera del habitáculo. Por ejemplo, en una plataforma elevadora móvil, lo que son las barandillas con listón intermedio. Y también interesante los puntos de anclaje al respecto. Evitar aplastamientos, aprisionamiento. Vemos ahí en una plataforma elevadora los sistemas de protección para evitar estos atrapamientos. Y maquinaria para elevación de personas también hay que garantizar los rescates. Imaginémonos una plataforma elevadora para elevar personas donde un trabajador se desmaya en la parte superior, hay que rescatarlo. Pues eso habría que tenerlo en cuenta con ocasión de realizar la evaluación de riesgos y demás. Y para finalizar, rápidamente comentar que el anexo 2 se compone de estos 4 apartados. El anexo 2 del Real Decreto habla de la utilización, se compone de 4 apartados, condiciones generales, otras que afectan solo a los equipos de trabajo móviles, automotores o no, el tercero para elevación de cargas y el 4 para trabajadores temporales en altura, daños, escaleras manuales y demás. Si bien es verdad que muchos de los condicionantes se cumplen cuando se cumplen las condiciones materiales, porque muchos hablan de formación específica y demás, y cuando vas a la utilización, como hemos comentado anteriormente de la importancia del manual de instrucciones, si utilizamos correctamente las máquinas conforme al manual de instrucciones que debería de existir, pues no se producirían accidentes y se cumplirían las medidas que aquí existen. En cuanto a algunas cuestiones generales, la retirada de máquinas. No podemos disponer de una máquina y decir, no, es que no la uso, no, o están unas protecciones o tenemos que tener los sistemas de accionamiento anulados para no poder utilizarla. Y formación de conductores. Tiene que ser una formación específica, como hemos comentado ya en el artículo 5.4, y aquí se aparece una relación que todos los condicionantes hemos ido diciendo a lo largo de la exposición. Importante el anexo M del Real Decreto de la Guía Técnica, donde habla de criterios mínimos sobre la formación de conductores de equipos de trabajo automotores. Nos sirve de guía al respecto. Maniobras en zona de trabajo para los equipos de trabajo móviles. Hay que tener en cuenta las normas de circulación acordes a los lugares de trabajo, etcétera, el código de circulación, las vías de circulación libres, obstáculos, vías de circulación que tienen que estar separadas entre la zona de vehículos y la zona de trabajadores, para lo cual es interesante establecer métodos y procedimientos de trabajo, elementos complementarios, llevar chalecos los trabajadores o dispositivos representantes de los equipos de trabajo. Para el transporte de otros trabajadores, lo que hemos comentado ya a lo largo de la exposición sobre las prohibiciones de transportar a otros trabajadores en el equipo de trabajo, autorización en cabina del conductor, si puede o no porque está homologado o no, y pueden existir determinadas excepciones de la recogida de residuos urbanos sin perjuicio de que tienen que llevar equipos de protección individual, así de los adecuados. Para finalizar, vemos ahí un ejemplo de una situación de río donde 2 trabajadores iban en esa sulfatado en la parte trasera y lógicamente volcó el tractor y bueno, pues los iban dispuestos en un equipo de trabajo que no había sido fabricado para llevar a trabajadores y por tanto pues bueno, ese era el puntito básico. Finalmente indicar lo de que no empleas en zonas de trabajo aquellos equipos de trabajo dotados de motor de combustión siempre y cuando no exista ventilación al respecto. Y con esto finalizo.